por el horario de refrigerio. 1:09, cambiamos de tema totalmente y es momento de hablar, bueno, yo no, la experta Maritza Sáenz, periodista de RPP de Economía. ¿Buenas o malas noticias? A ver, el día de hoy. Malas noticias, vamos a hablar de malas noticias, te voy adelantando. ¿Qué tal, Giovanna, Jorge? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del precio de la ineficiencia en la gestión pública. ¿Cuánto estamos perdiendo aquí en el país? Pero antes, solo para explicar qué es eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de, por ejemplo, un gobierno que ejecute un proyecto gastando la menor cantidad de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de recursos, en dinero, en tiempo, por ejemplo, ¿no? Que los procesos no sean tan largos, exactamente, ¿no? Y a raíz de la ineficiencia, o sea, funcionarios que no son eficientes, el Perú está perdiendo, gastando, dejando de invertir 2.5 puntos del PBI, que equivalen a 20.000 millones de soles. ¿Qué se puede hacer con este dinero? ¿O a cuánto equivale este dinero? A 10 veces más el presupuesto que se le asigna al programa social Caliwarma. O sea, es dinero suficiente para alimentar alrededor de 40 millones de niños en el país. Imagínate lo que está provocando la ineficiencia pública. Y esto repercute obviamente en la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales. Imagínense, compañeros, que en los últimos 10 años, hasta el 2020, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales han utilizado menos del 70% de su presupuesto al año. O sea, 3 de cada 10 soles que son destinados para diferentes proyectos son devueltos al Estado porque no lo pueden gastar, porque no saben, porque les falta capacidades, y están cometiendo diversos problemas, ¿no? Como hacen malas compras, hay filtraciones de dinero, duplicidad de funciones, por ejemplo. Eso es lo que ha mencionado el ministro de Economía esta mañana. ¿Qué es lo que se necesita? Mejorar las capacidades. De hecho, en este año se está revirtiendo un poco esta tendencia y estamos viendo, por ejemplo, regiones como Junín, Amazonas y Loreto que están avanzando con su ejecución de presupuesto. Pero también a la ineficiencia de la gestión pública que retrasa la ejecución de proyectos se le une el mal principal del país, que es la corrupción. ¿Cuánto pierde el Perú por la corrupción? Según datos de la Contraloría, solo el 2021 se gastaron o se perdieron 24.262.964.827 soles. O sea, es un montón de dinero, ¿no? Es un montón de dinero que fácilmente podría ser utilizado para diferentes obras, construcción de colegios, hospitales, etcétera. ¿Y dónde se está enraizando la corrupción? Se está enraizando en regiones como, por ejemplo, Ucayali, Loreto y también Lima, incluso, donde lamentablemente estamos viendo la repercusión, y también en el sur del país, y es por eso que vemos resultados como los que ocurrieron ayer, ¿no? Protestas donde la población exige la reducción de las brechas sociales. Y en ese contexto, además, Maritza, gracias por la información, se crea esta Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Hay un ineficiente gasto y se crea una institución más que va a tener a su cargo, dicen, las grandes obras. ¿No sería mejor mejorar ese nivel de gasto en gobiernos regionales, municipales y en el propio Ejecutivo a través de sus ministerios? Bueno, eso queda